Hola a todos, agradezco que pues estén con nosotros el día de hoy por parte de la Biblioteca del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Alejandra Aro y pues les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy contamos con la presencia pues de dos personas pues sumamente importantes en el ámbito del fomento a la lectura y es un gusto que pues que viene siendo la doctora Perla Cristal Hermosillo Núñez, y también nuestro moderador, muchas gracias, del día de hoy, que es el doctor Fernando Rafael Villaseñor Ulloa. ¿Cómo está, doctor Fernando? Bien, bien, buenos días, muchas gracias. Pues qué gusto contar con su presencia el día de hoy. Pues sin duda sus retroalimentaciones que pues mucho nos va a dejar esta conferencia. Estamos como muy motivados con el tema de hoy. Y pues para quienes no tienen como el gusto como tal de conocer al doctor Fer, vamos a dar una lectura breve bueno, muy breve de lo mucho que ha hecho, pero por cuestiones de tiempo va a ser una sola partecita. Pero el doctor Fernando es doctor en educación y es maestro en bibliotecología por la UNAM. Es licenciado en historia por la Universidad de Guadalajara. Cuenta con más de 20 años como mediador de lectura en espacios públicos, así como la misma cantidad de tiempo como narrador oral y cuentacuentos. Actualmente es jefe de la Unidad de Bibliotecas y Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la UNC y coordina el proyecto Megalectura de la Secretaría de Cultura de Jalisco. Es director artístico del grupo Para Contarte Mejor, narradores orales con discapacidad visual. Es autor de varios cuentos publicados en diversas editoriales de México y Argentina, así como ha publicado artículos sobre fomento de la lectura en comunidades sujetas a discriminación. Y pues, sin más preámbulo, ahora sí le paso la batuta al doctor Fer. Muchísimas gracias, lo dejo. Muchas gracias, Alejandra. Pues bienvenidas todas, bienvenidos todos a esta conferencia, La minificción como herramienta de fomento a la lectura, que va a dictar la doctora Perla Cristal Hermosillo Núñez. Quiero recordarles que para que fluya con todo el tiempo que queremos y que podamos llegar a buen puerto, hay que mantener nuestro micrófono y nuestra cámara apagados mientras está la doctora llevando a cabo su conferencia. En caso de que tengan alguna duda, las preguntas se llevarán a cabo hasta el final. De dos formas, una puede ser manifestando, levantando la mano para cederles el uso de la voz, y la otra, en el chat van a ustedes plantearnos la pregunta, pero antes de que pongan la pregunta nos van a poner hashtag pregunta en mayúsculas para darnos cuenta de que su aportación es algo que quieren que sea respondido por la doctora Perla. Bueno, me voy a permitir leer un poquito del currículum de nuestra invitada de esta mañana, la doctora Perla Cristal Hermosillo. Ella es doctora en educación, maestra en literatura mexicana y licenciada en letras hispánicas por nuestra Universidad de Guadalajara. Escribe minificción y cuento corto, crea contenido para su canal literario de YouTube, Ficción Súbita, y es docente universitaria y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fíjense que antes de que tuviera la oportunidad de presentarla esta mañana, ya la había leído sin darme cuenta. El año pasado alguien que se llama Paola Sandoval me hizo a bien regalarme un libro que se llama Minificciones desde el encierro. Entonces, cuando busqué un poquito más acerca de nuestra invitada esta mañana, me di cuenta que ese libro me lo habían regalado y lo busqué y lo releí este fin de semana para encontrarme con un cuento maravilloso que escribe la doctora Perla Hermosillo que se llama Cambio de Oficio, y todavía siento mello cuando leo el cuento. Muy recomendable si en algún momento tienen la oportunidad de leerlo, así como algunas otras obras que debe de tener por ahí, pero minificciones desde el encierro, muy recomendable, precisamente porque aparte pues es un cuento cortito. Bueno, pues entonces vamos a cederle el uso de la voz a la doctora Perla Cristal Hermosillo Núñez y la vamos a escuchar con mucha atención. Doctora, bienvenida, muchas gracias.
Hola, buenos días. Muchas gracias por esta presentación. Doctor Fernando, qué bueno que tuvo oportunidad de leer ese pequeño texto. He participado en otras antologías, ¿sí? Por ahí seguramente andarán algunas por internet. Y sí conozco a Paola también, compañera de la licenciatura. Qué gusto escuchar sobre ella. Y gracias también a Ale, al equipo de la UDG Virtual por este espacio que me emociona pues estar aquí hablando de este tema que me gusta mucho y que se deriva de mi tesis doctoral, precisamente pensando en estas herramientas o recursos que nos pueden ayudar al fomento a la lectura, seamos estudiantes o no, o en el ámbito cotidiano. Entonces, les quiero platicar un poco acerca de la minificción en este contexto de fomento a la lectura. Aquí les tengo una presentación. Esta presentación está en Geniali. Yo tengo la versión gratuita, entonces es pública esta presentación. Por si alguien quiere por ahí buscarla y tenerla a la mano para su consulta. Perfecto, vamos entonces primero con la definición de minificción. ¿Qué es esto de minificción? Hay diferentes definiciones, conceptos que se han estado gestando a lo largo de los años y han habido acercamientos pues también teóricos y académicos a este género. Decidí para esta presentación tomar 3 definiciones, que no hay una como tal establecida. Más adelante platicaremos por qué, pero aquí tenemos este acercamiento, ¿no? Dice para Braska, que es una forma muy breve que posee suficiencia narrativa y cuyas principales características son la concisión y la intensidad expresiva. Para Zavala, en 2006, son escritos con dominante narrativa cuya extensión es menor a 200 palabras. Y en 2009, Rojo dice que es una forma literaria muy breve, narrativa y ficcional. Su longitud es variable, pero no debería tener más de una página impresa, o sea, unos 1500 caracteres aproximadamente. Si nos fijamos aquí, la primera distinción va a ser la brevedad, y de ahí vamos a encontrar diferentes definiciones o acercamientos precisamente atendiendo a sus características. Aquí, por ejemplo, tenemos que es predominantemente narrativa, o sea, nos va a contar una historia, y que es concisa, ¿no? Ahí está estos recursos de lenguaje para lograr contar una historia en poca extensión. Sin embargo, también quiero decir que no todas las minificciones cuentan una historia. Algunas son más con un lenguaje poético o una imagen, ¿sí? Una descripción, por ejemplo. Y vamos a tener en cuenta, para empezar, como les digo, esta cuestión de la brevedad, ¿no? Ahorita platicamos un poquito más de las características. Para entender un poco más acerca de este género, vamos a decir que sus orígenes como tal, pues no están ubicados. No hay un libro o una fecha exacta en la que decimos, aquí esta persona escribió un texto que se llame minificción. Sin embargo, desde hace siglos hay esta recurrencia para contar historias y el uso de esta brevedad para expresarse, para comunicarse, para narrar. En la Biblia, por ejemplo, vamos a encontrar, no sé, parábolas, estas parábolas que explicaba o que narraba Jesús a sus discípulos, etcétera. Y así en otras tradiciones encontramos textos pequeños que obviamente no eran llamados minificción, pero se usaban. En Hispanoamérica, a inicios del siglo XX es cuando se empieza a escribir o se empieza a reconocer este tipo de textos. Tenemos, por ejemplo, a Julio Torri, ¿sí? Con su libro el de ensayos, que es más o menos en 1917,
ensayos y poemas, ¿no? Y ahí podemos ver estos pequeños textos que decían, bueno, es que no es un cuento, pero sí es un texto literario por sus características, ¿no? Y así tenemos diferentes escritores, ¿no? Que han trabajado con, con estos textos breves, ¿no? Como Arreola, ya ven Augusto Monterroso, con su obra del dinosaurio. Y, por ejemplo, Historias de Cronopios y de Famas de Cortázar, estos dos textos, pues contribuyeron a que surgiera una especie de auge de la minificción en los años 60, más o menos. También hay revistas, pues, que han propiciado a que se difunda el género. En los 60, más o menos, está la revista El Cuento, Revista de la Imaginación, sí, aquí en México, que en esa década es cuando se empiezan a publicar ahí en esa revista este tipo de textos cortitos y empiezan a llamar más la atención. Y decimos o tenemos este acercamiento al estudio del género desde la perspectiva académica y teórica, más o menos 1980. Y decimos que este género surge, o ese acercamiento ya teórico, ya con características y demás, que surge aquí en Hispanoamérica. Y es en este año, sí, que empiezan más o menos pues la publicación de tesis como de Dolores Koch, que es una estudiosa de este género, y a partir de esa publicación de esta tesis y de estudios de otros teóricos como David Lagmanovich en Argentina, se empiezan a hacer encuentros, estos foros, esta discusión en torno a este género que es breve, y se empieza a difundir a otros países donde ya se empieza a escribir más acerca de este género y se hacen ya más publicaciones, hay convocatorias, hay estos encuentros internacionales de minificción que iniciaron en 1998 con Lauro Zavala, que Lauro Zavala es el especialista en la minificción aquí en México. Y Lauro Zavala precisamente dice que este género es el más reciente de la historia literaria. Por supuesto, hay todavía debates con respecto a esta afirmación. Algunos teóricos dicen que no es un género como tal, sino que es un subgénero que se desprende de la narrativa. Pero otros teóricos, como él, Violeta Rojo y otros más, dicen que sí es un género porque tiene particularidades muy específicas que no se puede englobar en algún género en particular y por sus particularidades, sus características, dicen que ya es un género como tal, ¿no? Por eso Zavala dice que es el más reciente en la historia literaria. Bien. A lo largo del tiempo, entonces, se ha conocido con diferentes nombres. Violeta Rojo en un estudio del 2016, ahí recopila cómo se le ha conocido o cómo se le llama. Y entre esos nombres, pues están estos que les anoto aquí: minicuento, microrrelato, microficción, relato enano, ficción súbita, como el canal que comentaba hace rato el doctor Fernando, el que tengo con mi esposo en YouTube. Texto ultra brevísimo, brevicuento, relatillo, cuento rápido, brevicuento, cue, entre muchos otros. Más o menos se han registrado 33 nombres. Pero con los que son más reconocidos o los que son más usados son microrrelato, minicuento y minificción. Por ahí también he escuchado microficción. Son los que han pasado, pues, a la historia, los que han permanecido, digamos. Y Dolores Koch nos dice que es importante, entonces, reconocer un microrrelato de un minicuento o microcuento. Y también, pues, minificción. Pero bueno, la distinción entre estos dos conceptos es, primero, microrrelato, lo vamos a ubicar como un texto demasiado breve. Si el minicuento es breve, el microrrelato es más breve.
generalmente entonces va a carecer de acción, de personajes definidos y de una tensión narrativa, por la misma cuestión de la brevedad. Y en ese sentido va a ser más parecido al aforismo, ¿sí? Otro género pues más breve. El desenlace es ambivalente o es paradójico, se basa en una idea, no tanto en una acción, porque la participación del lector va a incrementar al tener menos espacio para desarrollar la historia, para comunicarla, mientras que el minicuento va a ser más o menos, dijimos, una página. Por lo general presenta acción, va a haber algunos personajes y estos personajes van a ser definidos y va a haber esta tensión narrativa, estos momentos de la narración donde nos emocionamos, donde hay una pequeña presentación del personaje o del suceso, etcétera, y luego va a existir este suceso que se narra y pues va a tener también un final o cierre. Esas son las distinciones que hace esta autora, pero Zavala dice que minificción sería el término más apropiado porque engloba tanto al microrrelato como al minicuento. Y él dice que es el conjunto de narraciones breves, es un concepto que abarca cualquier manifestación literaria cuya principal característica sea la brevedad. Entonces, un microrrelato puede ser una minificción, pero una minificción no puede ser un microrrelato, ¿sí? En ese sentido, es más abarcativa la minificción. Ahí va a caber todo lo que sea breve, narración breve, que cumpla con estas características literarias y de la brevedad, ahí van a estar. Y como todavía hay esta discusión, estas aproximaciones teóricas al género, porque es muy diverso y demás, por eso no se han puesto de acuerdo todavía en el nombre, digamos, oficial. Aquí en México es más utilizado este, pero como les comento, hay otros países donde se utiliza más microrrelato, por ejemplo, pero estas son las razones que da Zavala para utilizar la palabra minificción. Entendida ya entonces esta definición, estas diferencias, vamos a leer unos ejemplos, para que ustedes puedan reconocer más fácilmente este género. Este texto es de Ana María Shua, se llama Espectros. Si los fantasmas se esconden a tu paso con temblores de sábana, si los esqueletos vuelven a zambullirse de un salto en sus propias tumbas, no te jactes, amigo. Nunca te jactes de asustar a los espectros. Las muecas de terror con que se apartan de tu camino no son más que simulacros con los que pretenden hacerte creer que todavía estás vivo. Y tenemos otro ejemplito que es muy famoso, uno de los microrrelatos más famosos, que se llama El emigrante, de Luis Felipe Lomelí. ¿Olvida usted algo? Ojalá. Y aquí vemos este pequeño diálogo y más aproximado a las características del microrrelato. Y este ejemplito anterior es más cercano a un ejemplo de minificción de minicuento como lo establece esta autora. Ambos ejemplos son minificciones. Hay algunas características que es importante conocer para determinar si estamos frente a una minificción, aunque estas características a veces no están. La brevedad, por supuesto, sí, pero hay otras características que no están a lo mejor en todos los microrrelatos y minicuentos o en las minificciones en general, por su diversidad, que ahorita la vamos a comentar dentro de las características, pero la primera, por supuesto, la brevedad, dijimos un renglón a una página impresa aproximadamente. Vamos a tener que las minificciones son híbridas o hay este recurso, se utiliza mucho, y esto quiere decir que una minificción puede tener características de diferentes géneros.
Por ejemplo, podemos tener una minificción que tenga características de la poesía, pero que al mismo tiempo narra una historia. O podemos tener estas implicaciones de otros prototipos textuales o de otras formas textuales, ¿no? Por ejemplo, si estamos leyendo un texto que parezca a simple vista, vamos a decir, una receta de cocina, pero cuando lo leemos, vemos que hay una historia ahí dentro. Ajá, eso también se considera hibridación, ¿sí? Esta mezcla de otros géneros. A esto Violeta Rojo le llama que tiene una esencia proteica, ¿no? O estas mezclas entre características de géneros. También vamos a tener la intertextualidad. Esto es muy importante para lograr la historia y que el otro la entienda. Es una relación de un texto con otro texto. Vamos a tener en las minificciones referencias a otras historias. Puede ser a otros personajes que nos recuerden una obra distinta. Y para esto se usa mucho elementos que estén en el imaginario colectivo, como cuentos de hadas. Sí, entonces si vemos algún indicio, un personaje que tiene una zapatilla de cristal, etcétera, esa referencia nos va a llevar a un cuento de hadas. O si hay una alusión a Caperucita o a Lobo o a otro tipo de texto, tenemos ahí esta vinculación. Y no todos los textos tienen este rasgo, pero sí hay referencias a elementos conocidos. A lo mejor elementos más cotidianos, otros elementos como una canción, una situación cotidiana, por ejemplo. No le llamamos como tal intertextualidad, pero sí una referencia conocida. Tenemos la sorpresa, este efecto al final de la minificción que se introduce por algún elemento inesperado. Y dice Brasca, pues es un efecto súbito. Es cuando estamos leyendo al final de esa pequeña minificción, de ese pequeño texto, hay este giro inesperado. Este elemento que se introduce y nos causa esta gran sorpresa, esta gran cuestión inesperada. Y la ironía es un elemento importante, es un recurso que se utiliza para construir el aspecto lúdico y que tiene que ver con expresar elementos contrarios a lo que se estaba esperando. Entonces, son estos giros argumentales, estos elementos también que junto con la sorpresa hacen que la minificción tenga este elemento contrario, ¿no? Si decimos, por ejemplo, qué bonito clima y está lloviendo horrible y está nublado, luego empieza a granizar. Es un excelente clima, es un precioso clima. Ahí tenemos un efecto opuesto, un efecto contrario. Y esto es muy, muy utilizado en las minificciones, sobre todo en estas que les digo que son más narrativas, más que poéticas o más que descripciones. Y hay otros autores, por supuesto, que incluyen otras características, pero para ubicarnos, así a grandes rasgos en la minificción, ubicamos estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo, otro ejemplo de la minificción, donde podemos encontrar algunas de estas características. Esta es una de las minificciones que más me gustan. Se llama La Casa de Reposo y es de Fernando Iwasaki. Y dice, la Madre Superiora miró hacia el cielo como buscando una señal divina, y en sus ojos desvelados de oraciones reverberó cristalina una lágrima. ¿Y dice usted que el viejo profesor se niega a ir a misa, hermana? Así es, reverenda, y maldice y ofende a María Santísima. No importa, hermana. Llévelo entonces a dar un paseo por el huerto. Sí, reverenda. Hermana, sí, reverenda, que parezca un accidente. Y aquí vemos entonces estas referencias conocidas, ¿sí? Esta ironía, si no esperamos que
que la hermana o la madre superiora ordene tal evento. Y tenemos que es breve, tenemos una sorpresa, tenemos intertextualidad como tal no, pero sí un referente conocido, ¿no? Y estos elementos que hemos mencionado con anterioridad. Hay, bueno, hibridación como tal, podría parecer, quizá algunos digan, tiene elementos de obra de teatro, pero es más bien un diálogo narrativo, un diálogo de tipo narrativo, pero que sí, digamos, rompe con la prosa para que los personajes interactúen. Y este es otro ejemplo de minificción. Pasamos entonces ahora a aquellos rasgos que permiten que esta minificción, que este género, lo usemos para el fomento a la lectura. Hay aquí diferentes características, elementos, que tienen que ver sobre todo con este nuevo papel del lector. Sí, por ejemplo, dice Violeta Rojo, coach también, que el lector ahora tiene otro papel en estos momentos de la lectura, porque es un lector más posmoderno, o sea que participa más, que ayuda a construir el significado con sus referentes, con sus conocimientos, que se involucra más en el momento de la lectura, etcétera, ¿no? Entonces, un elemento importante de la minificción se llama condensación. La condensación no es otra cosa que una anécdota comprimida. Esa anécdota comprimida o contar una historia de esta manera implica que los elementos que se van a utilizar en la narración son los justos, son los necesarios y se va a lograr entonces narrar esta pequeña historia. También tenemos la elipsis, que es la omisión de diferentes elementos del discurso o elementos que no están ahí, pero que nosotros como lectores completamos. Como en el ejemplo anterior de En la casa de reposo, nosotros completamos que la madre superiora entonces manda matar al profesor que estaba ofendiendo a María Santísima. Eso no lo dice como tal el texto, pero está implícito, está omitido y nosotros lo completamos gracias a la elipsis. La minificción también implica el uso de un lenguaje preciso. Este lenguaje preciso implica que el escritor hace un arduo trabajo. Este trabajo es complicado porque debe tener, pues sí, un conocimiento elevado, dice Rojo, de la lengua, pero también tiene que aprender a hacer una especie de síntesis, la síntesis textual, y tiene que buscar la palabra adecuada, la palabra precisa, el adjetivo que sí represente lo que el escritor quiere decir, y eso es muy complicado. A veces yo me he tardado, no sé, 3 días, 4 días, una semana, a veces me tardo un mes en que la minificción quede como yo deseo transmitir el mensaje para que el otro lo entienda. Esto implica también que el lector pues tiene este papel pues de descifrar lo que está allí en ese pequeño texto. Koch también dice que la minificción tiene una estructura circular porque va a contener los elementos de la narración. Sí, va a haber una pequeña presentación de la situación, va a haber una acción que está allí, un clímax, así un momento muy emocionante, y luego ya se termina, o hay una conclusión de esa pequeña historia, como en este ejemplo que les digo de la casa de reposo, ¿no? Tenemos también un lenguaje indirecto, y esta frase de Polastri a mí me gusta mucho porque creo que sí engloba lo que significa o lo que implica este acercamiento con la minificción. Y ella dice, la minificción se encuentra en la mente del lector y del autor, no en el texto. Esto está bien interesante porque
El lector, cuando está frente a este pequeño texto, va completando esos elementos omitidos, esas elipsis, las va completando, va construyendo en su mente la historia, a ver qué pasó primero, qué después. A veces incluso tenemos que leer más veces el pequeño texto porque parece fácil al principio por la extensión, pero cuando lo leemos nos damos cuenta que debemos de hacer nosotros como lectores un mayor esfuerzo para entender el texto porque no está todo dado ahí. Y entonces el autor cuando escribe el texto también está pensando un poco en el receptor. A ver, ¿cuáles son? Por ejemplo, cuando yo escribo digo, a ver, qué referentes podrán comprender más los lectores? Hay otros autores que no. Esto ya depende obviamente del proceso creativo, pero generalmente son estos vínculos entre estos elementos conocidos y demás. Entonces, como el texto es muy pequeñito, en realidad lo que nos dice ese código escrito no está todo ahí, sino que el lector tiene que hacer ese papel de descifrar lo que está ahí. Y por eso afirma esta cuestión Polastri en sus estudios. Pero también Francisca Noguerol hace un estudio de los personajes que están en estas minificciones y comúnmente ella encuentra que los personajes son reactivos y le llama individuos reactivos. Esto es que los personajes que están allí en esa pequeña historia reaccionan ante las circunstancias que están planteadas ahí en el texto, sin que necesariamente ellos originen alguna acción en específico. Y entonces esto permite también que el lector se vaya involucrando más con estas reacciones, con estas cuestiones incluso emotivas que están planteadas ahí en el pequeño texto. Y otro elemento importantísimo pues es la complicidad que estipula Zavala en sus estudios. Hay uno muy bueno, un libro, La minificción bajo el microscopio. Esa la anoté ahí en las referencias. Pero ahí pueden encontrar, por ejemplo, la complicidad de este vínculo que se genera entre el lector y lo que se está narrando. Tiene que ver también con el goce estético, con este disfrute de todo este proceso que llevamos a cabo cuando leemos la minificción. Y eso también es muy adecuado, abona mucho, contribuye a que luego la persona quiera seguir leyendo más textos. La virtualidad también es una característica que ha permitido esta vinculación de la minificción como herramienta para el fomento de la lectura, porque estos espacios virtuales han permitido también que se difunda con mayor facilidad el género y que se practique incluso, como en las redes sociales. Si ustedes van, por ejemplo, si tienen cuenta de Twitter, ahí pueden ver que hay concursos de pequeños textos, que bueno, le llaman tuiteratura, ¿no? Pero en una cantidad específica de caracteres hay que contar la historia y pueden participar en concursos incluso, ¿no? Como el de Alberto Chimal, que se llama Las Historias, ese está en Twitter. Y en Instagram, por ejemplo, hay cuentas también dedicadas exclusivamente a la minificción. No le llaman como tal minificción, o no he encontrado alguna que se llame así, o que le llamen así, pero sí dicen, por ejemplo, historias breves. Hay una cuenta que se llama Historia de 2 minutos, por ejemplo. Todas esas son minificciones, aunque no diga el nombre como tal. Entonces, esta vinculación con estos espacios virtuales ha permitido esta mayor difusión, ¿no? Y participación del lector también en la escritura creativa. Tenemos también la fractalidad y la fugacidad. La fractalidad es cuando se puede construir una totalidad partiendo de fragmentos. Entonces, tenemos, por ejemplo, en una obra, pequeñas historias que si las leemos de manera independiente tienen un sentido, las entendemos perfectamente. Hay elementos narrativos, pero que también forman parte de la historia en conjunto.
Y un ejemplo de esto también es aquellas novelas, obras que tienen o que están compuestas por pequeñas historias que tienen una hilación o tienen un vínculo entre sí de alguna forma. ¿No? Hay, por ejemplo, la novela La Feria de Juan José Arriola, que si ustedes la leen, está compuesta de diferentes fragmentitos. Uno los lee, tiene un sentido interno, un sentido propio, pero también cuando vamos leyendo cada fragmento, hay una vinculación, una relación entre cada uno. Eso es interesantísimo leerlo, ¿no? O darse cuenta de esta flexibilidad de la minificción. Y también tenemos la fugacidad, su corta duración en el acto de lectura. ¿Cuánto tiempo podemos tardar en leer una minificción? A veces 1 minuto, 2 minutos, depende de la extensión, pero esa vinculación o esa inversión de tiempo ayuda también a que la gente que quizá no está muy acostumbrada a leer mucho o, no sé, obras de gran extensión, pues disfruten esa pequeña historia. Aunque cuesta, como mencionábamos, más trabajo a veces descifrar qué significa y hay que leerla varias veces, pero uno va acercando a la gente a leer, que le pierda un poquito el miedo a leer y que se quite esta noción tradicional de que leer quiere decir que uno tiene que estar ahí frente a 200 páginas. O decimos, es que si no es lector porque no lee novelas, por ejemplo. Estos pequeños textos ayudan precisamente a que la persona, si vaya acostumbrándose a la lectura, a perderle incluso ese miedo, esas nociones más tradicionales de la lectura, y eventualmente, quizá, esos pequeños textos los lleven a leer textos más extensos. Que en realidad la extensión, como les comento, no es definitiva o no define si una persona es lectora o no. Y eso también me gusta mucho de la minificción, ¿no? Que es muy amable en ese sentido de la extensión. Y se disfruta bastante. Finalmente, para no pasarme del tiempo que está estipulado, voy a cerrar con una minificción. Esta es la primera minificción que yo leí. La descubrí en una antología mexicana de minificción. Y cuando yo leí este texto, empecé a querer saber más. Este texto se llama Una pasión en el desierto. Es de José de la Colina. El extenuado y sediento viajero, perdido en el desierto, vio que la hermosa mujer del oasis venía hacia él, cargando una ánfora en la que el agua danzaba al ritmo de las caderas. Por Alá, gritó, dime que esto no es un espejismo. No, respondió la mujer sonriendo. El espejismo eres tú. Y en un parpadeo de la mujer, el hombre desapareció. Para entender este texto lo leí algunas veces, ya me imaginaba entonces en esta primera parte, pues sí, va el viajero, tiene su ánfora con agua, entonces como va caminando él, pues, va caminando ella, perdón, entonces el agua se va moviendo como al ritmo de las caderas, entonces ya me imaginaba así que iba caminando y esta situación del espejismo y esta sorpresa y todos estos elementos a mí me hicieron cuestionarme mi papel también como lectora y el reto que implica leer este tipo de textos y estas diferentes maneras de narrar, ¿no? A través de estas cuestiones, ¿no? Como la brevedad y me sorprendía que en un pequeño espacio se pudiera contar una historia y que yo como lectora estoy incluida en esa historia,
¿no? O mi papel es más importante. Eso es justo como sentí que mi papel era más importante cuando leía ese tipo de textos, ¿no? Y aquí les anoté las referencias, las que utilicé para realizar esta presentación. Y por supuesto hay varios concursos, congresos, convocatorias para participar con este tipo de textos. Cada vez más hay antologías, eso es lo que se está presentando más en la actualidad, antologías. Y los espacios, pues, para practicar la escritura de este tipo de textos. Pero lo más importante y lo que nos tiene reunidos aquí es que este tipo de textos está también con mayor accesibilidad para todas las personas que quieran leerlo. Y hay diferentes opciones, ¿no? En la virtualidad. Ahí están presentes desde Twitter, les digo, el Facebook. Hay libros de minificciones también que están ahí con acceso gratuito. Si ustedes teclean el término minificción o microrrelato, ahí van a ver también muchas antologías virtuales, que es también lo que está predominando en la actualidad. Son 11:45, entonces con esto termino mi participación y espero que, pues, que les haya llamado la atención este género para leerlo, para incluso a sus hijos, ¿no? Mostrarles este tipo de textitos que los ayuden a inspirarse, a motivarse a leer y pues a escribir. Y con esto Gracias, doctora. Le voy a termino. leer las preguntas que se han estado compartiendo aquí por medio del chat, si me permite. Sí, claro. Ya tenemos aquí varias. Bueno, la primera dice, una crítica recurrente a la juventud actual es una incapacidad generalizada para mantener la atención en algo por mucho tiempo. ¿Cree que el florecimiento de la minificción tiene que ver con esa condición? Creo que está vinculado no solo a estos procesos cognitivos de las nuevas generaciones. Es que tiene que ver con varios elementos, ¿no? Por ejemplo, sí, con este auge de la virtualidad, el uso de las redes sociales, esta espontaneidad, esta instantaneidad, eso ha motivado, digamos, o ha permitido que la minificción tenga un poquito de más auge, creo, y en mi experiencia también como docente, por supuesto, como bien mencionan, he visto eso, ¿no? Estoy explicando el tema, ya sé que la atención del estudiante, ¿qué les gusta? ¿10 minutos quizá? Luego ya hay que hacer otra actividad o una lectura, otro tipo de estrategia y luego volver a explicar, ¿no? Pero esas son, sí, pues situaciones que tienen que ver con con todo este contexto también de lo virtual y de cómo ha incidido pues en nuestra manera de prestar atención o de aprender incluso, porque ya las formas de lectura son diferentes. Recordemos los derechos del lector, que dice Argüelles, Juan Domingo Argüelles, catedrático de la UNAM. El lector, más bien en este caso el lector, tiene el derecho de no leer una obra completa. Puede empezar a la mitad, puede empezar desde el final, puede leer un fragmento o un capítulo y dejar el libro si es que no le gusta. Y en ese sentido hay más libertad de lectura o como nuestro papel como lectores ha cambiado en ese sentido. Eso es lo que les podría compartir de mi experiencia también, ¿no? Bueno, muchas gracias. Y hablando de su experiencia, doctora, aquí le hacen una pregunta muy personal. ¿Cómo fue que escribiste tu primera minificción? Pues esa pregunta es muy interesante y muy bonita. Fue en el 2013, si mal no recuerdo. Mi esposo y yo vimos una convocatoria para escribir minificción que extendió la Universidad Iberoamericana en Guanajuato. Y el libro se llamó Poquito porque es bendito. Entonces participamos con algunas minificciones, nos publicaron esa primera minificción, pero digamos que fue
motivada por el concurso y generalmente así escribo, ¿eh? Generalmente es, está esta convocatoria, el tema es música. Entonces ya, tengo que concentrarme y ya, escribo la minificción. Generalmente así por encargo. Hay un libro también que está en acceso público que se llama Ambiente Reflexivo y el tema era el medio ambiente. Ese es gratuito, ahí lo pueden teclear y ahí lo que hago es retomar los cuentos de hadas y cambiarles la historia para que se haga conciencia acerca del medio ambiente, ¿no? Del cuidado del medio ambiente y demás. Pero bueno, cada proceso creativo es diferente. Algunos sí, amigos que escriben minificción, pues sí, dejan un tiempo específico del día para escribir de diferentes temas y demás, ¿no? Pero así fue como incursioné en la minificción, en la escritura, ¿no? Muchas gracias. Por aquí, Eduardo Varillas le dice que es una excelente ponencia. Muchas gracias, maestra Perla. Ay, muchas gracias. Fátima Chávez, hola, me gustaría saber a qué convocatoria podemos consultar y dónde, por favor, si tiene alguna en mente. Si ustedes teclean convocatorias, minificción, ahí les van a aparecer. La última que yo tuve conocimiento, pero ya cerró, ya tiene como un mes o poquito menos que cerró, fue de la Universidad de Puebla, de la Benemérita de Puebla. Ellos tienen una colección editorial que se llama Ficción Express y ellos seguido están publicando convocatorias. Esta última fue de minificción y música. Entonces, es cuestión ahí, si le teclean, van a ver que hay diferentes convocatorias, y no solo aquí en México, en otros países también. Muy bien. Mauricio González dice, muchas gracias. En mi prepa se busca de manera constante el fomento a la lectura, pero termina convirtiéndose en obligatoriedad y parece que a los alumnos no termina por agradarles. Me encantó esta idea de la minificción y se puede involucrar en cualquier unidad de aprendizaje, como en mi caso, tecnologías de la información. Quedo muy complacido por haber participado en esta presentación. Felicidades por generar la inquietud en mi persona. Mil gracias. Ay, muchas gracias. Aquí vamos Sí. a hacer la siguiente. Dice, Sí. una consulta. ¿La minificción puede confundirse con un trastorno o con una visión imaginaria en un menor o con un estudiante de primaria? Espero haber sido claro con mi pregunta. Sí, esa es muy buena pregunta. Si ustedes revisan los libros de texto gratuitos, que están también al alcance de todos en Internet, van a notar que hay minificciones, por ejemplo, ¿no? Pero esas minificciones tienen que ser acorde a la edad del estudiante. Por ejemplo, yo no puedo dejar a un estudiante de primaria, quizá en los primeros años, esta lectura de La Casa de Reposo. No. Nosotros tenemos que involucrarnos mucho en qué tipo de minificción escogemos para nuestro lector. Y eso implica que, según el nivel de escolaridad, debemos tener ciertos conocimientos del tipo de estudiante que es, incluso del tipo de institución. Ajá, no en todas por ejemplo, las universidades yo podría darles a leer este texto de La Casa de Reposo, ¿no? Y uno tiene que ser muy cuidadoso con el tipo de texto que elige. Y en general, no solo la minificción, pero hablando de esta complejidad para entenderla, sí el estudiante necesita ser más o menos de secundaria, para estos que estoy aquí ejemplificando, pero si buscamos, hay otros por ejemplo, poemas pequeñitos, no sé, de Rosario Castellanos, etcétera, que podemos utilizar adecuadamente para un estudiante de primaria. Ahí pues va a ser más fácil, la anécdota va a ser más fácil, los referentes van a ser más acorde a su edad, etcétera, ¿no? Esa es la recomendación que yo les haría. Nos pregunta Alonso Marván, ¿qué lectura recomienda para involucrar a los jóvenes en la química? En la química, ay Dios. Fíjense que ahí como son, bueno, y esto va relacionado con el otro comentario que hicieron acerca de tecnologías.
Aquí lo que yo recomiendo es que los maestros, si quieren usar este recurso como lectura, sí busquen minificciones con temáticas referentes a química, matemáticas, a áreas del conocimiento ya muy especializadas. Sí, porque hay, por ejemplo, antologías que tienen que ver más como las que les decía, con el medio ambiente. Pues esas las usan más los biólogos. Pues minificciones que tienen que ver con historia. Y ahí el maestro hace la búsqueda. Sí, en este momento no puedo decir exactamente una recomendación, porque hay tantas minificciones que se han escrito, hay tantas antologías en las que ustedes pueden buscar, que es un universo inmenso. Entonces, si ustedes teclean así el minificción de que se trate de tal, seguramente en alguna antología va a haber material para esto. Y aquí es importante que el maestro también tenga estos conocimientos previos de minificción, porque aunque al estudiante, fíjense qué curioso, aunque al estudiante no le gusta leer con textos de gran extensión generalmente, cuando uno les da a leer una minificción, también dicen, es que esto está demasiado pequeño. Pero si uno ya los va guiando en cómo se lee, cómo se puede entender este tipo de texto, si se abre este diálogo, y si el maestro entonces les ayuda a vincular el texto con su materia, ahí ya les aseguro que va a ser esta relación, esta vinculación de manera más específica. Pero sí, busquen ahí en las antologías virtuales, verán que se van a encontrar con mucho material. Y sobre todo, les digo que ahora hay esta tendencia a las antologías y a las publicaciones virtuales para que esté más a la mano. En TikTok, busquen en TikTok, por ejemplo, historias que ya me he encontrado yo, pero de estas de relatos de terror y demás, que son pequeñas historias que se cuentan en 3 minutos, 2 minutos. Eso también sirve. Y podríamos hacer un estudio de este tipo de minificción que ya es diferente a la escrita, pero esa es la recomendación. Muy bien, aquí hay un par de felicitaciones de Ay, ti, gracias. Susana Vega, de conferencia. Muchas felicidades, doctora Perla. Por aquí Paulo nos hace una pregunta. ¿Podrías compartirnos algunas de tus minificciones, por ejemplo, de ambiente reflexivo? Sí, ahí está el libro. No alcanzamos ahorita así como lectura y demás, pero el libro, si lo teclean ambiente reflexivo, ahí les aparece en internet, gratis, descarga gratuita y todo esto. También nos preguntan que si nos puede recordar el nombre de su canal. Sí, es Ficción Súbita. Ficción Súbita, así en YouTube, ahí estamos. Y tenemos otra pregunta. ¿Qué tal el fomento de escritura con minificción? También sirve bastante. Hay una teoría, estos estudios de lectura y escritura, que dicen que la lectura y la escritura van juntas, o sea, son un continuo, ¿verdad? La literacidad y estos aspectos, pero sí, en estas nuevas teorías, para integrar las habilidades, tanto de escritura y de lectura, se recomienda que se trabajen juntas o que una derive a la otra en el momento, en este mismo momento de la lectura para luego pasar a la escritura. Y deberían trabajarse las dos habilidades. Entonces, la minificción en lo que ayuda mucho en cuestión de redacción es a la síntesis textual, el uso de los signos de puntuación, los básicos, ¿no? Punto y seguido, coma, y ayuda mucho a estos procesos cognitivos del resumen, ¿no? De aprender a detectar los conceptos clave, por ejemplo. Sí, y ustedes si la usan, por ejemplo, en sus clases especializadas,
con temas que tienen que ver con sus clases, con esas clases, por supuesto. Ahí pueden pedirles que hagan esta detección e identificación de conceptos clave, de este resumen, de esta síntesis, y que lo lleven a la práctica en un pequeño texto. Si les piden hazme una síntesis de este concepto y que tenga la extensión de una minificción, ya les dicen, no puedes pasar de, no sé, 200 palabras. A ver, necesito saber que entendiste este concepto, por ejemplo. Así es más o menos como yo lo uso, pero obviamente cada maestro con su creatividad puede idear sus estrategias didácticas con este género. Bueno, queremos agradecerle a todos los que le están mandando felicitaciones a la doctora Perla. Muchísimas gracias. Créanme que este tipo de trabajo es maravilloso y es emocionante, no solamente por conocer personas nuevas, sino porque de pronto nos llegan a mover ideas que tenemos preconcebidas a veces en la cabeza, ¿verdad? Y que pues, queriendo o no, siempre aprendemos algo. Bueno, queremos hacer entrega de su constancia. En este momento va a ser de forma virtual. Ya veremos la manera en la cual la Universidad Virtual de la UDG hace la entrega en físico, pero me voy a permitir leerles qué dice la constancia que se elaboró para la doctora Perla. Dice: la Universidad de Guadalajara, Sistema de Universidad Virtual, otorga la presente constancia a Perla Cristal Hermosillo Núñez por haber impartido la conferencia La minificción como herramienta de fomento a la lectura, efectuada el 19 de julio de 2023 con una duración de 1 hora. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2023, año del fomento a la formación integral con una red de centros y sistemas multitemáticos. Qué largo está el lema de este año. Sí. Firman María del Carmen Valenzuela González, directora académica, y María de Lourdes Gamboa Venegas, jefa de biblioteca y encargada del despacho de la licenciatura en bibliotecología. Bueno, pues, doctora, muchísimas gracias. Créame que en verdad a quienes nos gusta la minificción y a quienes nos gusta la literatura, siempre que tenemos la oportunidad de escuchar o de participar, se nos llena el alma, porque precisamente estamos aprendiendo en cabeza ajena. Dicen que los mexicanos no hacemos lo propio, pero sí, ¿verdad? En ocasiones nos gusta aprender en cabeza ajena, y pues todo lo que nos ha compartido para mí ha sido maravilloso. He tenido la fortuna de ir, como dicen en mi pueblo, llenando el costal con todo lo que nos ha estado platicando. Y bueno, vamos a dejar ahora esta transmisión en las manos de Alejandra Aro. Ale. Muchas gracias, doctor Fer, doctora Perla. Un gusto, la verdad, tenerlos aquí. Un tema, pues, sumamente interesante. Las maravillas de la nutrición, ¿no? De cómo decir mucho con pocas palabras. Como con el cuento, ¿no? El emigrante que uno se pone a pensar en ahora sí, algo tan chiquitito que trasfondo hay, ¿verdad? Y pues, antes de despedirnos, vamos a dar lectura, así como la doctora Perla va a recibir su constancia, también nuestro moderador, el doctor Fernando Villaseñor, vamos a dar lectura a su semblanza por acompañarnos en esta ocasión. Entonces, el sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara otorga la presente constancia a Fernando Rafael Villaseñor Ulloa por haber moderado la conferencia La minificción como herramienta de fomento a la lectura, efectuada el 19 de junio de 2023 con duración de 1 hora. Atentamente, Piensa y Trabaja, 2023, como bien dice el doctor Fer, bastante largo el resto, ¿no? Pues lo comemos un poquito. Y firma la maestra María del Carmen Valenzuela Gómez, que es directora académica, y la maestra María de Lourdes Gamboa Venegas, jefatura de biblioteca y encargada de despacho de la licenciatura en bibliotecología y gestión del conocimiento. Y pues, sin más, pues reiterar el gusto de contar con su presencia, invitarlos a que sigan al pendiente de pues, las actividades que llevamos aquí en biblioteca.
Comentarles también que la presente conferencia va a quedar grabada en el canal de YouTube de la biblioteca del Sistema de Universidad Virtual, el cual ya compartimos en el chat por si tienen la oportunidad de, pues, de revisarlo. Y pues ahora sí, sin más, un gusto que hayan compartido con nosotros en esta ocasión. Les deseamos un excelente día y pues nos seguimos quedando totalmente a sus órdenes. Nuevamente, muchas gracias a la doctora Perla, nuestra conferencista, y al doctor Fernando Villaseñor, nuestro moderador. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos también que estuvieron aquí conectados, atentos y muy interesados en este tema. Les agradezco mucho también por sus preguntas y porque aquí están todavía escuchándonos. Gracias, Ale. Gracias, doctor Fernando, por todo. Gracias a ustedes también. Gracias, hasta luego.